Buenas tardes, mi nombre es Rafael Maldonado y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es un Estado-nación. Un Estado-nación es una forma de organización política en la que el territorio, la población y el gobierno corresponde a una identidad nacional compartida entre los ciudadanos. Esta se encuentra regida por un conjunto de leyes y normas que reflejan los valores y las tradiciones de esa nación. La importancia de un Estado-nación radica en que se permite la consolidación de una comunidad política y cultural que comparte una historia, lengua, religión y otros valores comunes, lo que contribuye a fomentar la cohesión social y el sentimiento de pertenencia. Las características de un Estado-nación suelen ser las siguientes. En primer lugar, la soberanía reside en el pueblo, es decir, en los ciudadanos que tienen el derecho a elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas. En segundo lugar, existe una lengua común que se utiliza en los ámbitos político, social y cultural. En tercer lugar, la historia y la cultura de la nación son elementos fundamentales en la construcción de la identidad nacional. Por último, el gobierno está encargado de velar por el bienestar de la población y debe proteger sus derechos y libertades. El concepto de Estado-nación nació en el periodo que se extendió durante la Paz de Westfalia, pactada en el año de 1648. También tomamos en consideración la Revolución Francesa iniciada en 1789. Se toma en consideración a la Revolución Francesa debido al impacto en la política internacional que provocó, reemplazando las religiones universales como el principio ordenador de un orden social. El nuevo orden postfeudal implicó la emancipación respecto de la autoridad papal como condición clave, lo cual propició el surgimiento de las nuevas formas de autoridad que postulaban por primera vez una jurisdicción y una autoridad exclusiva sobre un territorio dado. El Estado-nación se convirtió en el punto central, convirtiéndose en el escenario de las relaciones sociales y políticas, propiciando el surgimiento de nuevas formas e instrumentos de poder capaces de impartir el orden en dichas relaciones. El Estado-nación tiene tres elementos básicos y generales. Posee un gobierno, tiene una población, territorio administrado jurídicamente y se encuentra regulado con base en un Estado de Derecho que legitima y basa su organización en la división de poderes como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una nación es identificada como un grupo humano que posee una afinidad común como consecuencia de la interacción entre sus miembros, afinidad que se puede apoyar en ciertos elementos, como pueden ser el grupo étnico, la religión, el idioma, la cultura, los usos y las costumbres de estas personas. El territorio es el espacio físico que les permite que el contacto entre los miembros del Estado sea indispensable para su conformación. El espacio cuenta con fronteras delimitadas, incluyendo los elementos que corresponden al suelo, donde se ejerce la soberanía. Aspectos como el subsuelo, el espacio aéreo, el mar y las plataformas submarinas son otro de los elementos que forman parte de un Estado-nación, ya que solo el Estado es quien puede ejercer voluntad o hacer uso de los recursos que se puedan encontrar en su territorio delimitado. El territorio también comprenderá de un límite físico del ejercicio del poder de cada Estado y en el ámbito de validez de las normas que los ordenan. Por último, un gobierno soberano es el elemento ordenador y conductor del Estado, del cual emanan las decisiones de su política doméstica y exterior. El gobierno estará compuesto por órganos que ejercen distintas funciones propias del Estado. Las tres potestades principales de un Estado, según la tradición republicana, son la función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló un Estado-nación en el ámbito de la globalización? Esta pregunta admite diversas respuestas, desde el campo de las relaciones internacionales, pero también desde la ciencia política, la sociología y el derecho. Se observa un fenómeno claro que afecta a la soberanía interdependiente, la porosidad de las fronteras atravesada por flujos migratorios, bienes de capital, violencia, entre otros. En este sentido, la
La política estadounidense explica que la proliferación de muros y el refuerzo de medidas de seguridad en sus fronteras puede comprenderse como una reacción del Estado. La globalización tiene un impacto claro en la soberanía a través de la alteración del balance de poder entre el Estado y el mercado, a favor de este último, el mercado siendo el más beneficiado. Los estados, aun aquellos más poderosos, pierden sus herramientas para regular los aspectos de la vida humana, en especial con relación al mundo empresarial y financiero, lo cual afecta a la soberanía interna, en la cual el Estado tenía una centralidad a la hora de regular los comportamientos humanos, así como también la soberanía interdependiente, si uno posa su mirada sobre los flujos de capital y su acceso irrestricto y desregulado. Por otra parte, no son solo las fuerzas del mercado las que condicionan la soberanía estatal, sino que también se ve afectada por diversos actores transnacionales, como por ejemplo lo son la sociedad civil o los organismos internacionales. Las organizaciones internacionales son hoy en día actores importantes del sistema internacional. Cuando hablamos de organizaciones internacionales, nos referimos a aquellas de base gubernamental. Una organización internacional es una asociación de estados establecida mediante un acuerdo internacional por 3 o más estados, para la consecución de un objetivo común y dotada de estructuras institucionales con órganos permanentes, propios e independientes de los estados miembros. Las organizaciones internacionales no son un fenómeno reciente. Anteriormente existió la Liga de las Naciones, creada en 1919. Sin embargo, es importante notar que después de la Segunda Guerra Mundial se ha proliferado las organizaciones internacionales, tanto en el ámbito universal como en el regional. En cuanto a las primeras, podemos mencionar a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y a la OMS, Organización Mundial de la Salud. Mientras que en las regionales destacamos los órganos como la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos, OEA. Las organizaciones internacionales refuerzan la interdependencia entre los estados, lo cual genera efectos positivos y negativos. En términos generales, si bien los estados se unen de manera voluntaria a estos organismos, es cierto que están sujetos a diferentes regulaciones. Uno de los ejemplos más claros es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Esta organización hace que sus estados miembros limiten el rango de acción en cuanto a las tarifas arancelarias. Los estados deben circunscribirse a ciertas reglas, lo cual afecta su capacidad de maniobra. Retomando las categorías esbozadas por el científico Krasner, se ve afectada la soberanía interna, pero también la soberanía westfaliana. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, así como los estados que se aliaron para crear instituciones, también los individuos comenzaron a formar organizaciones que operaban internacionalmente. Cabe remarcar que hasta 1970, la expresión sociedad civil había designado una existencia dentro de un país que se separara de otro estado. La expresión sociedad civil comenzó a ser utilizada en los años 70, primariamente por cientistas políticos y especialistas en relaciones internacionales. Sin embargo, con el tiempo, se utilizó para definir un conjunto de distintos actores, desde multinacionales hasta organismos no gubernamentales, migrantes y refugiados. El crecimiento de este tipo de organizaciones no gubernamentales o ONG actualmente alteran la soberanía de muchos países, debido a que los países, al estar sujetos a estos organismos, están sujetos también a la cuestión de derechos humanos. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos todavía ejercen su propia voluntad entre sus fronteras, no permitiendo la entrada de dichos organismos, lo cual genera un impacto en las relaciones internacionales. La globalización también ha generado el aumento de los flujos de interacción, algo que podemos divisar nítidamente en el aumento financiero. Entre aquellos factores está la aceleración de vínculos.
se encuentra el dinamismo del capitalismo, que resultó del rápido crecimiento de mercados financieros globales, vinculado con la emergencia de las reglas TIC. Las tecnologías están menos ligadas a la ubicación física o límites de los estados-naciones en las cuales vive gente. Por ejemplo, existe un mercado financiero global de 24 horas en el cual se puede interactuar, comprar, vender, ofertar en distintas bolsas alrededor del mundo. La globalización supone una oportunidad para el sector empresario y es a la vez impulsada por esta, proliferando la internacionalización de la actividad económica y comercial. Las multinacionales como Microsoft, Telecom, Chevron o Huawei son quizás un ejemplo a gran escala de este fenómeno. Se trata de empresas que operan en distintos estados, a veces en distintas regiones o continentes. Lo hacen directamente o a través de subsidiarias, siempre de manera integrada. Las multinacionales no son especialmente novedosas. La compañía holandesa de las Indias Orientales, creada en 1602, es un ejemplo de ello. Dicha compañía fue clave en términos comerciales en el sudeste asiático y central para la expansión imperial de los Países Bajos en esta región durante los siglos XVII y XVIII. Aún hoy, y por más allá del comercio internacional, las multinacionales operan y trabajan sobre cuestiones esenciales, como la provisión de bienes y servicios, o en campos fundamentales para la vida humana. En nuestro tiempo, como lo son las redes sociales y los buscadores de Internet, tal es el caso como Facebook o Google. En conclusión, el Estado-Nación funge como el representante de los habitantes en este mundo. El Estado-Nación es la representación de todas las personas, ya que cada grupo de personas pertenece a diferentes estados. A pesar de las diferencias que pueden existir, la sociedad se ha encargado de integrar a través de la globalización a las diferentes naciones que conforman la comunidad internacional. Pudimos analizar cuáles son las características de un Estado-Nación. Sin embargo, también podemos destacar un último aspecto, el cual es el reconocimiento internacional, ya que aún hoy en día existen muchos estados con un reconocimiento limitado, como tal es el caso de Palestina y Kosovo. Estos cuentan con ciertos aspectos que ya los podrían hacer considerar un Estado-Nación. Sin embargo, este factor del reconocimiento sigue siendo un cuarto elemento no oficial. A pesar de ello, la comunidad internacional hace sus esfuerzos para lograr integrar a estos nuevos estados dentro de la comunidad y así poder seguir en un camino hacia la paz. Gracias por su tiempo y por haber escuchado este podcast. Mi nombre es Rafael Maldonado y esto fue lo que es un Estado-Nación.